Hola, hola. Escucho el comentario respecto de lo que pregunté. Si se ubican todos en el problema último que dejamos o que terminamos. Estoy buscando en los apuntes, profe, cuál fue el último que tengo anotado. Creo que hicimos el primero, que era el más elemental, 438. Sí, 438, No sé que si lo hicimos. llegamos hasta la potencia de Zener, porque pide la tensión en la carga, la tensión en la resistencia, la corriente de Zener y la potencia de Zener. De todas formas, yo no recuerdo si era ese el problema u otro. A ver, déjenme ver más adelante en la plancha. Yo creo que el último, discúlpeme, fue el 439. Ahora estoy recordando yo que eso se hizo en la pizarra y no se lo mostré en un papel hecho por alumnos. Dice así el 439. Para la red de la figura 2, determinar el rango de la resistencia de carga y la corriente de Zener para que la tensión BRL se mantenga en 10 voltios, o sea, la tensión en la carga. Determinar la disipación máxima en vatios del diodo. Ese problema creo que lo hicimos completo. ¿Alguien puede decir si fue así o falta algo? Y otro que me parece que también se hizo, o yo me confundo de estos tres que estoy nombrando, ¿cuál se hizo? Acá el 440, para el circuito de la figura 3, ese creo que hicimos, determinar el rango de valores de la tensión de entrada que mantendrán al diodo Zener en estado encendido. De todas formas, yo les muestro los tres primeros, esto que estamos comentando, hechos por alumnos, y tomen nota. Después pasaremos a hacer el de la figura 4 y el de la figura 5. A ver qué diferencia hay y después haré un comentario de cuál es la precaución o la forma de diseñar una fuente con seno. Aunque acá no esté el transistor de paso, que es lo más útil. Comento normalmente que el transistor de paso se usa obviamente para obtener una ganancia en corriente y evitar que toda la potencia de esa fuente de regulación la esté absorbiendo en su diferencia de entrada-salida, que es regulada, el Zener. Normalmente las potencias pueden ser importantes y uno no quiere gastar plata en un Zener de potencia elevada. Entonces, es preferible, y las fuentes son bastante más estables y más fáciles de calcular, cuando se usa un transistor de paso. Así que ahora, déjenme que yo abra los tres primeros y se los muestro así que ustedes toman nota. Esto es como decir, yo estos tres primeros ya los vimos, pero tomen nota por si alguien quedó un cabo suelto y pueden preguntar a posterior. Dicho eso, nadie hizo consultas. Y otro tema, aprovecho para preguntarles ahora, el examen teórico que ustedes deberían tenerlo mañana. Y entiendo que ya les comunicó Sanguedoche vía Hoffman, entiendo que así va a ser, ustedes díganme sí o no, que el examen se posterga, ¿es así?
el de teoría. Sí, para el Sí. 27. Eso. Bien, y si es así, ya se comunicó el correo oficial de la materia. ¿Lo comunicó Sanguedoche? ¿Se acuerdan? De paso les pregunto, Hoffman les mandó el escrito de, digamos, de la modalidad de toma de exámenes que planteó la cátedra hacia el Sí, profe. departamento de Sí, electrónica. profe, sí lo pasó. ¿Se Sí, entiende todo? sí, se entiende. Bien, ahí dice que la materia va a tener un correo oficial. ¿Ese correo oficial ya se los comunicó Samuel Dolce? Creo que no, todavía no. Bien, todavía tiene una semana adelante, ¿verdad? Sí, Bien. Siendo así, yo ahora voy a hablar con Samuel Dolce, ya que pensé que podía haber estado hecho eso, pero se ve que no todavía, para ver cuándo se concreta ese correo. De paso, les digo yo, creo que ya se los dije antes, los repito, ese correo oficial de la materia es a donde ustedes van aparte van a preguntar cuestiones como si fuese una consulta, obviamente las consultas van a ser a distancia en esta modalidad. O sea, no me manden un correo a mí como estábamos antes. ¿Se acuerdan que ustedes me enviaron los trabajos prácticos ya realizados a mi correo? A futuro, envíen tanto los prácticos como las consultas al correo oficial de la materia. En el asunto ya se distingue cuál es la intención de esa comunicación, así que yo creo que el profesor lo puede organizar perfectamente dentro del correo de la materia, todo este tipo de comunicación que es necesaria para completar estas clases a distancia. Así profe, que, insisto, cualquier consulta que deban hacer de algo, cualquier problema que tengan de lo que ya vamos viendo, lo hacen por ese medio, a futuro, en el correo de la materia. Y no se olviden que la exigencia es que ustedes formaran un correo nuevo, lo dice el reglamento de esta modalidad, con el nombre suyo y su legajo. Así sean fácilmente distinguibles dentro de la casilla de ese correo. Y no haya confusión. Así que, ¿está entendida esa parte? Por favor, me hacen un comentario, cualquiera sea de ustedes. Así me quedo tranquilo en ese aspecto. sí, se entendió. ¿Ya está creado el mail de la materia? Entiendo que no. Ahora pregunto. La comunicación era Sanguedolce Hoffman. Hoffman, Sí, algo, por ejemplo, el examen que yo pedí a Sanguedolce que no lo hiciera mañana. Casualmente por el tema del correo y otras hierbas. Hoffman le comunicó a ustedes que el examen no es mañana, el de teoría, sino una semana posterior. sí, sí, nos dijo que el examen pasa para el 27, la semana que viene. Bien, ahí no le hizo ningún comentario respecto de la creación del correo. ¿Cómo van a saber ustedes que el correo está para que, obviamente, a alguien se los tiene que decir? El profesor se lo dirá a algún alumno y el alumno lo comunicará al resto. Obviamente, la casilla correcta de ese correo de la materia. Todavía en eso no hay ninguna novedad, ¿verdad? No, todavía no nos dijeron Bueno, cómo es el yo, correo. yo voy a hablar con Sanguedolce, así esta semana que queda para ese examen, no se vea muy al borde de justamente de ocurrir ese examen, sin que hayan hecho todos los pasos previos. Que es primero la formación de la correo de la materia y ustedes comunicar a ese correo su correo nuevo que los identifica, obviamente. Eso es fundamental. Así que bueno, estén atentos a que yo a algunos de ustedes me comunicaré, puede ser Hoffman, puede ser Bejarano, puede ser Nain Recal, cualquiera de ellos,
yo les avisaré que está creado el correo para que se los comuniquen al resto. Y otra cosa, yo podría hacer, incluso enviarle a los correos que ya tienen ustedes declarado en el mío, el correo oficial. Así nos desligamos de un correo personal que está ocurriendo hasta ahora y se usa un oficial. Bueno, voy a mostrar los tres primeros problemas de CN. Ustedes hacen, se fijan cómo es, yo doy por hecho eso, simplemente para que tomen nota. Y vamos a resolver otros. Así que esperen que yo abra y los comparta a posterior. ¿Pueden ver el primero y el segundo? No, profe, no se está viendo nada. A ver qué fallé yo. Es porque no recupero la pantalla completa. ¿Qué cosa, che? Discúlpeme, todavía no puedo recuperar la pantalla para que ustedes puedan ver lo que quiero mostrar. ¿Tienen el audio mío? Sí, Sí, se lo profe, sí escucha, se profe. escucha. ¿Qué es lo que ven ustedes? Me ven a mí, pero no lo que Estamos quiero mostrar. viendo el navegador, la pantalla Zoom, Sí. la página de Zoom estamos viendo. Ahora, ¿por qué no ven lo que les quiero mostrar? No entiendo. Está compartiendo su pantalla ahora, profe. Sí, hice eso, pero ahora no puedo recuperar eso donde yo puedo ver la pantalla.
Qué extraño. Ahí, en este momento el puntero mío es un lápiz, cosa que algo está mal, la función que estoy haciendo. Hola, hola, ¿todavía me escuchan? Sí, profe. ¿Alguien me puede ayudar a ver cómo recupero el control de esto? Porque Intente dejar de compartir pantalla y volver a compartir. sí, pero ya no me sale la función de, de compartir, no la puedo ver. Si no, salir de Zoom y volver a ingresar. Voy a decir que pare, poner en pausa y volver. Pausar la coparticipación, dice acá. Ocultar panel de video, no. Qué problema, che. Lo que podemos hacer es lanzar de nuevo, cerrar y lanzar de nuevo, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe, no hay problema. A ver si me deja también. Ahí no sé cómo logré volver a la pantalla que quería ver. Vamos a ver si comparto la pantalla en este momento. Ahí pueden ver el problema. Sí, profe. Sí, ahí se ve. Bueno, ahí son los dos primeros, tomen nota. Yo creo que ya lo comentamos y el que me parece haber resuelto la clase pasada es el problema que le sigue, el 440. Acá pueden estar desplazados los números, ojo, ¿eh? Dicen bien cuál es uno y cuál es otro, yo les muestro las características que sigue. Míralo. No escuché. No, fíjense que y acá el 440, el que está acá, en realidad es el que dice la plancha, ¿no? No es que estén desplazados los números, este es el que yo expliqué la clase pasada. Este es el rango de la tensión de entrada, ¿se acuerdan? Y los dos anteriores no están en esta plancha. ¿Se entiende? Yo le voy a mostrar otro donde deberían estar los dos anteriores. Estoy hablando 438 y 439. Me voy a explicar, ¿no? Entonces, si ese es acá está el 438 y el 439. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí.
Y vamos a hacer, fíjense que no está completo acá en esta hoja, les muestro la siguiente, de lo que sería el 439. El resto. Ahora, yo creo que en la clase pasada más o menos estaba bien explicado el 440, que es el rango de entrada de la tensión para que el Zener trabaje en su zona de avalancha, digamos. Entonces ahora hagamos el 441, que corresponde a la figura 4. Y que acá está al final. Entonces, yo voy a leer el enunciado y, bueno, trataremos de hacerlo, a ver qué dificultad tiene o qué diferencia hay respecto de los otros. Porque estos para mí son muy elementales y me gustaría que en alguno de estos, en la clase pasada yo expliqué cómo funciona un CN. Ahora, siempre hay circunstancias distintas que hay que tener en cuenta. Entonces, tratemos de ver este problema, a ver si hay algo nuevo o que a ustedes se les presenta por primera vez. Les leo el problema este. Dice así, para el circuito de la figura, bueno, estamos hablando del 441, ¿eh? Dice, determinar B sub L, I sub L, E, I sub R. Para el circuito de la figura 4, si la RL es 180 ohms. Determinar el valor de RL, que establecerá las condiciones máximas de potencia para el diodo Zener. Determina el valor mínimo de RL para asegurar que el diodo Zener está en estado de encendido. Lo que estás pidiendo es calcular B sub L, ¿no? E I sub L e I sub R para el circuito de la figura. Acá está todo definido. Fíjense que acá puso 220 ohms en la resistencia limitadora, 180 ohms la carga, el Zener es de 10 volts con 400 milivatios de potencia. Ahora, obviamente, B sub L, la tensión en la carga, cae de cajón que es la tensión de Zener. Es como si la primera pregunta está respondida. I sub L es ley de Ohm. ¿Alguien me puede decir qué corriente circularía por acá? ¿Qué tengo que hacer? Rápido, muchachos. Sería la tensión de Zener sobre los 180 ohms. Sí. Anoten esa corriente. ¿Cuántos miliamperes son? ¿Ya la calcularon? 55,55 miliamperios. Bien. Después dice, otra de las cosas que tengo que calcular es la corriente por I sub R. Obviamente I sub R, si yo hago un Kirchhoff, no hace falta, es como decir, hago ley de Ohm. Acá, ¿qué tensión hay sobre esta resistencia? En borde. Tengo La 20 tensión volts, de entrada, bueno, la tensión del Zener. salida, perfecto. Dividido la resistencia me da la corriente. Dígame cuánto da esa corriente I sub R. $45,45 miliamperios. Bueno,
¿Qué debería hacer yo para saber cuánto es IZ? Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff. Pero hay algo, ¿no ven algo extraño ustedes? ¿Alguien se da cuenta de que hay algún problema acá? Fíjense que la corriente por la resistencia limitadora es la más grande de las tres corrientes, ¿verdad? Porque entra al nudo. Después Sí. se reparte en el I sub L y I sub Z. ¿Verdad? Sí. Pero ya alguien calculó bien I sub L. I sub L dice que es 55 miliamperes. ¿Está bien calculado eso? Porque en ese caso, Sí, da eso. no hay forma de que el Zener se lleva más corriente la carga que la que proviene de la resistencia limitadora. Eso no puede ser. Eso quiere decir que el Zener no está regulando. ¿Se entiende eso? O sea, fíjense que la corriente por la resistencia limitadora, alguien calculó, dice que es 45 miliamperes, y resulta que por la carga se está pidiendo que circulen 55 miliamperes. Eso no puede ser, es como esta resistencia limitadora no permite aceptar esta resistencia de carga, porque esta resistencia de carga le roba tanta corriente al Zener, lo hace entrar en el codo. Si entra en el codo, quiere decir que no puedes regular en 10 bolas acá. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, entonces, el problema es como si yo pongo esta carga es muy exigente para esta resistencia limitadora y que permita que el Zener trabaje. Yo pongo esta carga y lo que va a hacer es que esta resistencia no permita que trabaje el Zener. Entonces yo debería aumentar esta resistencia. Si aumento esta resistencia, obviamente disminuye esta corriente. Y la que viene por acá ya le va a dar oportunidad de que el Zener supere el codo. Si no, no va a haber 10 bolas acá. Eso vamos a ver si este problema está mal enunciado o hay un problema que no lo interpretamos. Dice, determine el valor de RL que establece las condiciones de máxima potencia para el diodo Zener. Determine el valor de RL para asegurar que el diodo Zener esté en estado de encendido. Fíjense que yo debería establecer el rango de RL, que de hecho no puede ser 180 ohms. Ese valor no está dentro del rango permitido. Ahora, ¿cómo calculo yo el rango permitido? Lo que puedo pensar es lo siguiente. Fíjense que cuando yo tengo una fuente, lo normal es que trabaje en vacío. Es decir que RL no está puesta, esto sería un infinito. Si fuese infinito esto, o sea, no está puesta ninguna resistencia, toda la corriente va por el Zener. Y eso es fácil de calcular. Lo único que hay que tener precaución de que esa corriente no supere la potencia máxima del Zener. Fíjense que esta corriente, una vez que no esté la resistencia RL, es la misma que viene por la resistencia limitadora, va a ir por el Zener. Esa corriente ustedes ya la calcularon, que es 45,45 miliamperes, ¿verdad? Sí. Bien, ahora hagan una cosa, dividan, para saber la corriente máxima del Zener, se divide la tensión de Zener en su corriente.
perdón, la potencia del Zener en la tensión, ¿cuánto da eso? O sea, dividido en 0,4 dividido en 10. Eso da 40 miliamperes. Sí, da 40 miliamperes. Entonces estamos de vuelta en un problema, ¿no? Si yo pusiera esta resistencia limitadora, si no hay carga, el Zener se quema. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo lo que debería hacer en este nudo, dice que esta corriente que viene por acá, si yo pretendo que el Zener ya esté en 10 volts, esta corriente no va a cambiar nunca, porque no está cambiando la entrada. Va a ser siempre la que dijimos ahí, 45,45 miliamperes. Ahora, si yo no tengo carga, no pueden ir los 45 miliamperes todo por el Zener. Lo va a quemar porque supera su potencia. Entonces estoy obligado a que esta fuente tenga siempre una carga mínima y máxima. Eso es lo que vamos a calcular. Fíjense que cuando yo pongo una cierta resistencia muy grande acá, no infinito, le tendría que robar una corriente tal que éste entre en su máxima potencia. Entonces yo debería decir, díganme ustedes, acá deberían circular 40 miliamperes por el Zener. Y el resto, los 5,45 miliamperes, tienen que circular por la RL. Y ese valor de resistencia es dividir 10 voltios en la corriente 5,45 miliamperes. Esa va a ser la resistencia L máxima, la de más grande valor. ¿Cuánto da? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Dividan los 10 voltios que pretendemos que haya acá, divido la corriente que estamos pidiendo que circule acá para que este entre en su máxima corriente. O sea, ahí me estarían faltando 5,45 miliamperes, ¿verdad? Ya sabemos que la corriente que viene por acá, por la resistencia limitadora, que ya es 220 ohms, no la puedo cambiar, son 45,45 miliamperes. Ahora yo le estoy pidiendo, la resistencia que debo poner es acá, para que acá vengan los máximos de Zener y el resto por la resistencia de carga. ¿Cuánto da la resistencia de carga? Tienen que dividir 5,45 miliamperes, perdón, los voltios, 10 voltios, dividido 5,45 miliamperes. ¿Cuántos ohmios da? 1,83 kiloohmios. Esa póngale RL máxima, o sea, la más grande, en el rango. Quiere decir que ustedes deberían abrir un paréntesis, o corchetes, mejor dicho, y poner el valor más alto de RL máximo, ¿cuánto me dijo usted que da? 1,8K. 1,8 kiloohmios. 1,8K, listo. Fíjense que ahora yo puedo empezar a bajar ese valor, o sea, hacer más exigente el paso de corriente por la carga, y obviamente esa corriente que aumenta por la resistencia disminuye por la de Zener. Quiere decir que del Zener, de máxima potencia, estoy yendo hacia la zona del codo,
que ahí vamos a tomar 5% de potencia máxima. Entonces, hagan el cálculo ustedes de qué corriente mínima acepta el Zener. Pongan I Z mínimo igual 5% de la corriente máxima del Zener que ustedes ya calcularon, que es 40 mA, ¿verdad? Ahora el 5% de 40, 5 por 4, 20, son 2 mA, ¿verdad? ¿Están siguiendo? Sí, son 2 miliamperes. 2 mA. Esos 2 mA aseguran que todavía en el Zener haya 10 voltios. O sea, está muy cerca del codo, pero no ingresa al codo. Entonces el resto de la corriente, de los 45,45, irían hacia la resistencia, que sería la RL mínima. Entonces RL mínima van a ser 10 voltios dividido la corriente diferencia. Hagan la diferencia de 45,45 menos 2 mA, bueno, son 43, ¿cuánto era? 45 miliamperes. Ese le va a dar la R mínima. ¿Hicieron las cuentas? 10 dividido en 43,45 miliamperes. 10 voltios dividido esa corriente. $230 ohmios. Bueno, entonces vamos a hacer así. Pongan rango de RL. Abrimos un corchete. Ponemos el mínimo. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántos ohmios? 230. Bueno, ponemos 230, punto y coma, 1K8. Y cierro el corchete. Ese es el rango de la resistencia de carga para que el Zener no entre en el codo y no supere su potencia máxima. Es decir, yo tengo una fuente regulada con Zener donde los rangos de la resistencia de carga, en mi circuito que yo estoy alimentando con 10 volts constante, varía en esos dos valores. ¿Se entiende? Todos los Zener, las fuentes al final tienen ese objeto, digamos, aseguran una tensión fija para cierto rango de exigencia de la carga. Este problema, digamos, es simple en el sentido de que la tensión de entrada no está variando. Es como si yo usara una fuente a partir de otra fuente constante de menor valor y acá el rango permitido de las cargas para esa nueva tensión está en el rango que especificamos. Eso quiere decir que, fíjense que el rango pusimos 230 hasta 1800 ohms. 180 está afuera. Ese valor no es aceptable porque en ese caso entra totalmente en el codo el Zener y no va a haber 10 voltios en la carga. Pasa a ser simplemente un divisor resistivo en donde el Zener no toma corriente porque debajo del codo entramos en la corriente simplemente de fuga de un diodo común. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ahí voy a tratar de mostrarles otro. $441. Acá está hecho. Fíjense que acá está un poco más prolijo el mismo problema. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Les muestro la hoja siguiente.
ver si es esta. Acá está la hoja siguiente. Profe, Dice que dio 208 ohms como mínimo. Y como máximo ustedes le dan 1K8. Cosa que no lo estoy viendo acá. Ya fíjense, toma el 5%, está bien. Ahora da 40 miliamperes sí, la potencia máxima, está bien. Este es el mínimo, ¿verdad? 208 ohms. Lo que no estoy viendo es el máximo. Ya puse un K. Esto no lo veo que esté bien. Acá puse un K. ¿A usted le da 1K8? Sí, 1K8. Ese 1K8 es cuando está circulando la máxima corriente de Zener, ¿verdad? Si circula la máxima corriente de Zener, que es 40 mA, por la carga deberían ir, acá ha puesto 50 mA, no es 50 mA, es 45,45, ¿verdad? 45,54. Sí, Acá está un error, ¿eh? Por eso da un K, da menos. Pero si la corriente fija que viene por esta resistencia, que ustedes la calcularon, está bien, es 10 volts dividido en 220 ohms. ¿Cuánto da eso? Ustedes me dijeron que era 45,45 miliamperes, ¿es así? sí. Bueno, 10 sobre 220, 45,45. bueno, entonces este acá está mal hecho, pero bueno, eso es un error no vamos a decir de tipeo, sino que está mal calculada la corriente. Esta corriente fija que viene acá es 45,45 miliamperes y se terminó. En el rango de laburo del Zener en 10 volts acá clavado. Bueno, ahí está el problema. Veamos el siguiente, a ver qué dificultad tiene. 442, lo leo. Y después vemos si tenemos tiempo de hacer algo distinto a esto. Porque, bueno, leo el 442. Dice así. Para el circuito de la figura 5, determine el rango de B sub I que mantendrá B sub L en 8 voltios y no excederá el máximo de potencia del Zener. Claro, acá ya dio valores fijos en la carga no varía, quiere decir que lo variable es la tensión de entrada. Ahora, en este caso, si no cambia la resistencia de carga, esto que está acá, esta corriente va a ser siempre constante, porque ya fijé la carga. Entonces vamos, la corriente por la carga, la I sub L, es una constante. Y acá la tiene que haber calculado, ¿dónde está? I sub L. Fíjense, debería ser 8 dividido 0,22, da estos 36,36 miliamperes. Sí, 36,36. Ahora, vamos a ver, para el signo detener el rango de B sub I que mantendrá B sub L en 8 volts y no excederá el máximo valor de potencia C. Bueno, entonces fíjense que el momento más exigente para el Zener, ya sabemos que esta corriente es fija, porque yo digo, está en 8 volts y la carga es fija y bueno, da una corriente fija. Ahora, la corriente que va a venir por el Zener va a variar con la tensión de entrada. Ahora, nos pongamos en la situación de máxima corriente de Zener que se puede calcular. Porque la potencia de Zener es 400 milivatios.
O sea, debería dividir los 0,4 en 8 volts y me da la corriente máxima que está acá. O sea, la máxima corriente de Zener es esta, 50 mA. Quiere decir que 50 más la otra fija, que es 36, hacen 80 y pico de miliamperes, ¿no? Serían 88,86 miliamperes. Esa sería la corriente máxima que circularía por I sub R. Y es fácil saber cuál es la tensión de entrada que hace circular esa corriente, porque yo puedo saber la caída que hay en R limitadora. Multiplico la corriente máxima, que es los 88 miliamperes que dije acá, por esta resistencia. ¿Qué tensión da? Dicen que está hecho acá, ¿eh? De ahí la máxima está hecha acá, perdón, son los 8 volts más los 86 puse acá, por la resistencia. No se están entendiendo. Ustedes ya tienen la corriente máxima, es la máxima de Zener, y esta que es fija. La suma, ¿verdad? Y sé esta corriente que debe circular por la resistencia limitadora. Como acá tengo 8 volts, le sumo a los 8 volts la caída de esta y sé la tensión máxima de esto. Acá la tensión máxima dice ser 15,85 volts. Fíjense si está bien calculada. Para mí puede haber un error. Pero ¿se entiende de dónde sale el máximo tensión de entrada? Es cuando circula la máxima corriente de Zener y esta ya es fija. Ahora vamos al caso inverso. Si la tensión disminuye, va a disminuir la corriente en el Zener. Esta tengo que mantenerla constante, porque la tensión de Zener es constante. Entonces no debería entrar al codo. El codo lo ponemos en 5% de la máxima. A ver si está hecho así acá. Y su L mínima. 0,0, ¿sabes? Sí, acá está, ¿ves? El 5% de la máxima corriente da 2,5 miliamperes. Sí, está bien. 5 por 5, 25, bueno, acá 2,5 miliamperes. Ahora, 2,5 miliamperes me está asegurando que el Zener no va a entrar en el codo. Esta resistencia ya es fija, o sea que sumo estas dos corrientes y la multiplico por la resistencia limitadora. Me va a dar la tensión a la entrada. Acá dijo que la IL mínima me da 11,53 volts. Entonces, si el cálculo está bien hecho, no es tan importante sino el concepto, ¿no? No va a beneficiar. O sea, la tensión está permitida que varíe entre estos dos rangos para que en estos dos valores fijos el Zener esté trabajando en forma correcta, dentro de su rango. 5% de máximo o hasta su máximo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, tenemos como 40 minutos, no media hora. ¿Quieren que estos problemas son elementales, pero no hay más en la plancha? No se animan, aunque todos saben cómo funciona un transistor bipolar. Digan de los alumnos presentes quién no sabe cómo funciona un bipolar. No sé cómo funciona. Yo, profe, ¿Ah? no sé. Yo no sé, ¿Cómo? profe. Yo tampoco. Yo ¿No no sé, saben? profe. Tampoco. No. Ah, estamos fritos entonces. No diga eso, profe. No, quería como adelantarme. Si quieren, nos adelantamos ahí en la... Digo dos cosas que hay que darlas por cierta en el transistor que vamos a usar, se llama transistor de paso.
como para fíjense que este Zener que tiene potencia de 400 milivatios, por ejemplo, no permite, dado como está calculado acá, no permitiría trabajar en vacío. O sea, si yo le saco la resistencia esta, se quema el Zener. Habría que verlo, ¿no? ¿Ustedes creen que se quema el Zener? Hagan el cálculo este. Como esto ya está calculado, y decimos el rango de la tensión llega hasta 15 volts esto. Fíjense si al momento que yo saco esta resistencia, con esta tensión, sí, se va a quemar el Zener. Porque esto pasaría a ser infinito y la máxima... ¿Alguien me puede responder si yo saco esto, el Zener todavía sigue trabajando? Fíjense que hagan de cuenta que la tensión no regulada, que es B sub I, está oscilando entre estos dos valores a una frecuencia industrial, digamos, 50 Hz. Está cambiando entre estos dos valores. Hay que ver si yo saco RL, cuando esté a máxima tensión, si no se quema el Zener. Fíjense que yo debería hacer 1585 menos 8 voltios, que esa tensión dividirla en esta resistencia para saber qué corriente circula. Y esa corriente que viene por la resistencia limitadora debería ir todo por el Zener. Hagan el cálculo. A ver si yo saco RL y el Zener todavía se la banca. ¿Cómo harían? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Hagan el cálculo. Tengo 1585 menos 8 dividido 91 ohmios. Se quema. ¿Qué corriente da? 86,26 miliamperios. Perfecto. Va por sobre los 50, que es el máximo, y ¡pum! A la mierda el Zener. Entonces, yo lo que podría hacer, bueno, ese es un caso... bueno, no es bueno este problema para introducir el transistor de paso, pero les doy la idea. La idea es la siguiente, es que esta corriente que viene hacia la carga, que no son corrientes importantes, porque dada la potencia del Zener, las corrientes que yo pueda derivar, o sea que le puedo robar al Zener, no es mucha. ¿Se entiende? Fíjense que supone que acá vienen 50 miliamperios lo máximo. Yo debería calcular una resistencia acá limitadora para que cuando no esté la carga, solo circulen 50 miliamperios. Quiere decir que esta resistencia tiene que ser un poco más grande. Ahora, cuando yo le empiece a robar corriente al Zener porque puse una carga, no tengo que ingresar al codo. Quiere decir que el rango de las corrientes que yo puedo sacar acá es el rango de la corriente que circula por el Zener. O sea, póngale, acá dice 2 miliamperes hasta 50 miliamperes. Yo varío la carga que tome esa corriente y no puedo más por esa potencia. No puedo sacar más corriente. Entonces la idea es la siguiente. Yo esta corriente la ingreso a un transistor donde la puedo multiplicar beta veces a esta corriente por la carga. Usando el mismo Zener. Quiere decir que si yo multiplico, por ejemplo, beta 100, el rango de
de corrientes por la carga es 100 veces el rango que tenía el Zener antes. ¿Se entiende? Con un simple transistor de paso. Esa es la idea. Si quieren les muestro el circuito acá. Sí, se los puedo mostrar. Se los explico a ver si lo entienden. Lo voy a mostrar acá en la pizarra. La gente que todavía no vea transistor lo va a entender completamente una vez que vemos el transistor. Pero fíjense si pueden entender este concepto de usar un transistor de paso para tener más posibilidades de potencia de la fuente en la carga, porque acá estoy limitado, no es mucha potencia, por la potencia propia del Zener no puedo pretender que la resistencia de carga tomen corrientes importantes. Entonces, por eso voy a hacer la resistencia de paso, el transistor de paso para tener una fuente más importante. Fíjense en lo siguiente. Esperen que oriente mejor la pantalla, que no se ve todo el pizarrón. Bueno, ahí más o menos está orientado. La idea es la siguiente. Fíjense que podríamos arrancar con esta, en ese rango de tensión, y calculen la R tal que el Zener se banque la corriente máxima. Vamos a hacer así. Tengo la R limitadora, tengo el Zener, tengo la tensión de entrada, SI, y pongamos acá un rango, ahí dice 15, 11 a 15. Son números redondos acá. Y este Zener es el mismo. BZ 8 voltios. Y acá, bueno, pongamos más así. Y TZ 400 milivatts. Fíjense que ahora, en lugar de poner la resistencia de carga de así, voy a tomar el atrevimiento. En lugar de mandar la corriente a la carga, le mando un transistor que va a multiplicar la beta veces la corriente. Este transistor es así. Y recién pongo la carga. Y esta viene exactamente acá. Bien, fíjense que la tensión de salida, B sub L, pongamos, y este es RL, y la hagamos variable, a ver hasta dónde, qué rango podemos darle. Fíjense que esta tensión es constante, porque tengo este camino, esta tensión que está acá, es la tensión base emisor. Y vamos a ver en las prácticas que esa tensión, si es silicio, acá vamos a poner 0,6 volts. Es un diodo directo. Está en este sentido, la tensión de polarización de este transistor. Hagan cuenta que este es un diodo. Y obviamente la tensión de Zener está acá y el menos ahí. Entonces fíjense que la Vout, esta que está acá, pongamos BL, de load, va a ser. Esto lo veo como menos, esto lo veo como más.
son voltios, ¿no? Me da, bueno, 7,4 voltios. Tengo una tensión constante un poco menor que la del Zener. Entonces, fíjense que para evitar ese problema, de que en realidad no tengo la tensión del Zener, sino algo menos acá por la caída esta, se me hace un truco. Se los voy adelantando porque vale la pena. Después lo entenderemos bien. Yo pongo un diodo así. Y ahora esta tensión es más esta. Y este es BD. 0,6 volts. Quiere decir que acá vamos a poner esta menos, esta más, que es directa, un diodo común, más la de Zener. 8 volts. O sea, si yo quiero pensar que mi salida con un transistor de paso, este es silicio, pongo un diodo de silicio acá, corregí ese problema. La tensión de Zener la tengo a la salida. Bien, ahora, hemos dicho que esto varía entre estos dos valores. Y acá la corriente se va a distribuir de esta forma. Viene este le pongamos R límite. Esta sería la I límite. Esta sería la BZ, la IZ, perdón. Y esta sería la I de base del transistor. Y esta que viene por acá, que es la del emisor, es beta veces I de base, y es igual a la I load. El truco está, obviamente, yo puedo tener beta veces el rango de lo que trabaja esta fuente en esta carga. Fíjense que ahí no pasábamos los 50 mA, acá yo puedo hacer 50 por 100 y tengo 5 amperes o más. ¿Me entienden? Hasta acá, tomen como cierto esto. Esta vez. Y como cierto esto. Esta caída que está acá es la que yo puse acá. O sea, yo tengo una tensión constante, pero ahora las corrientes se han separado. Tengo esta por acá, esta por acá, esta por ahí. Bueno, hagamos de cuenta que yo pretendiera que esta resistencia varíe entre infinito hasta un mínimo valor. Quiere decir que esta fuente puede ser que, fíjense que la mayoría de las fuentes, cuando uno tiene una tensión constante, esto está al aire, no hay nada. Sería bueno que en ese momento que no está la resistencia, toda la corriente va a venir por acá, por el Zener. No hay nadie quien le robe, porque no está la carga. Cuando yo empiece a introducir carga, va a empezar a haber corriente por acá y esta corriente va a empezar a disminuir. Cuando disminuye esta, lo que tengo que evitar es que entre en el codo. O sea, el rango es este 5% del máximo 100% de la potencia. Cuando no está la resistencia esta, seguro que estoy acá. Ahora, ¿cuánta resistencia yo le puedo empezar a poner para robarle corriente? Cuando le robo me voy así, hasta que llego acá. No puedo poner una resistencia más chica, no puedo hacer un cortocircuito, digamos. La resistencia más chica dará de acuerdo a los valores que ya tenga acá. Y entonces el rango de trabajo va a ser este. Pero esta corriente, cuando estaba solo, era, por ejemplo, la que vimos recién, 50 mA y nada más. Acá no, tengo 50 veces, 100 veces más. ¿Se entiende el concepto? Entonces, fíjense que podemos hacer un cálculo acá. Hagamos de cuenta que esta no está. Quiere decir que la I de base es 0.
toda la corriente que viene por acá. Entonces yo debería calcular esta, tal que el zener no se rompa. Y acá la tensión es así. Varía así. Fíjense que normalmente en un filtro, en una fuente filtrada, hace así. Estos serían los 15 volts. Este que estaría acá serían los 11 voltios. Y la tensión que yo pretendo regular, siempre el zener tiene que estar por debajo del mínimo, si no, seguro que entraría en todo. Entonces lo que yo estoy pretendiendo sacar es una constante de 8 volts. La tensión de entrada está variando así. Ahora, si esto no está, la máxima corriente por acá se va a producir cuando sea la máxima tensión. No acá, en el mínimo, sino en el máximo. Entonces yo debería poner acá 15 voltios, menos esto que siempre va a ser una constante. Este punto, cuando está trabajando el zener dentro de este rango, y este transistor está en zona lineal, después vamos a ver qué es lo que es zona lineal. En zona lineal vale esto. La corriente de emisor es beta veces la corriente de base. Acá vamos a poner zona lineal. Bien. Tengo este rango y hemos dicho no está esta resistencia. Quiere decir que toda la corriente viene por el zener. Y yo podría calcular la R límite. Pero lo importante siempre ver es que esto es constante. En este caso es 0,6 más 8, es 8,6 volts. Siempre está fijo. Esto puede estar variando, o sea que esto cambia la corriente por acá, cambia la corriente por acá. Según la carga que yo pueda poner, también cambia. O sea, estas corrientes, esta y esta son todas variables. Eso es lo más complejo que pueden tener una fuente. Pero pongamos el caso este, yo dije no está la resistencia, pero yo tengo que calcular esto para que no se rompa el zener. Entonces yo sé la máxima corriente acá, que va a ocurrir en este pico. Fíjense que la IL límite máxima es los 15 volts, perdón, tengo que calcular la R límite, ¿no? La R límite, no la IL máxima. La máxima corriente que puede circular acá es la que me da la potencia del zener, y ya la calculamos esta. ¿Alguien dijo cuánto eran? ¿50 miliamperes? Sí. Sí. El máximo 50 miliamperes. Y esto que está acá, el mínimo, creo que era 2,5 miliamperes. Sí. O sea, estamos trabajando acá. Pero al momento que no esté esta, yo tengo que calcular esta para que no se rompa el zener. Toda la corriente va a venir por acá. ¿Cuál es la situación que se va a dar eso? Y cuando la tensión sea 15 volts, entonces yo voy a poner la R límite esta. Tiene que ser 15 menos 15 menos 8,6 voltios dividido la máxima corriente de zener, que es 50 miliamperes. ¿Cuántos ohmios da eso? ¿Tienen la calculadora ahí ustedes? 128. Bueno, 128. Listo. Yo ya fijé en este circuito todo. En el sentido que yo sé que la fuente tiene esta variación a la entrada. Esto se llama tensión no regulada. BNR. Y normalmente tiene 50 Hz. Perdón, esto va al doble, porque en un rectificador de onda completa este es el doble. Y 100 Hz. Bueno, eso no importa, lo vamos a ver en otro momento. Pero yo sé que la tensión de entrada no regulada tiene este rango. Yo me puse en la peor condición, que toda fuente trabaja con esto infinito, o sea, no está puesta la carga.
Y en ese caso, toda la corriente se la toma esto. Ahora, cuando yo empiece a tomar corriente por acá, debo evitar que entre en el codo. Entonces yo debería ver cuánto es la RL y ya le ponemos el rango. Es el load variable. Yo sé que tiene el rango este. Acá hemos puesto infinito. Y este mínimo no lo sé. ¿Cómo lo calculo? Yo sé que en el caso mínimo, es esta corriente que va a circular en el seno. Estoy pidiendo que acá vengan 2,5 miliamperes. Pero en el momento en que haya la tensión mínima, eso va a ocurrir cuando esté la tensión mínima. Quiere decir que acá va a haber 11 voltios, 8,6 voltios, esto no cambia, eso es lo bueno. Y la resistencia ya dije cuánto es, ya la calculé, de 128 ohms. Entonces yo podría saber cuánta corriente viene para acá en la situación en que esto no va a entrar, me aseguro que no va a entrar nunca en el codo. Entonces calculemos esta corriente, que sería la I límite mínimo. Esa corriente es 11 volt menos 8,6 dividido la resistencia que ya la calculé yo, es esta. ¿Alguien me dice cuánto da esto en miliamperes? $18,75. O sea que en ese caso estoy con 18,75 acá. Me roba el CN, por el CN sé que va a ir 2,5 miliamperes. Estoy acá. Y el resto va por la base del transistor. Eso quiere decir que de ahí de base va a ser la corriente esta 18,75 menos 2,5. ¿Alguien me dice cuánto es? Serían como 16,2. Sí, 16,25. 16,25. Entonces, directamente, fíjense, en la IL, esta que viene por acá, es, pongamos acá un número redondo, 100 veces. IL, 100 por 16,25 miliamperes. O sea, esto da 1,6 amperes. Sí. Bueno, en esta fuente así, a los perros, yo puedo meter una resistencia que tome hasta esta corriente y el Zener va a estar laburando acá. Esto quiere decir que la RL máxima, perdón, acá hemos calculado la RL infinita, la máxima, la mínima. La carga más exigente, la calculo acá. RL mínima va a ser, sabemos que acá hay 8 volts. Y la corriente que está circulando es 1,6 amperes. ¿Cuántos ohmios me da eso? 5. Quiere decir que yo tengo una fuente que puede estar al vacío y meto un circuito acá que su impedancia o resistencia que ve esta fuente puede ser hasta 5 ohms, porque va a ser circular esta corriente. Y el Zener está laburando acá y nada que ver el rango de corriente del Zener este con el rango de corriente acá. ¿Se entiende lo que yo gané? Y lo único que tengo que tener cuidado que la caída en este transistor, la peor condición va a ser la siguiente.
Acá hay 8 volts y acá hay máximo 15 volts. La diferencia son 7 volts, ¿no? Acá hay 7 volts. Multiplique por esta corriente. 7 volts, 1,6 amperes. ¿Cuántos vatios da? Son como 10 vatios. ¿Hola? ¿Alguien calculó esto? Para saber la potencia que va a disipar este transistor. Un cálculo a grosso modo. 7 por 1,6, ¿cuánto da? Da como... 11,2. Bueno, 11,2 vatios. Quiere decir que este transistor se tiene que bancar eso. Normalmente la tensión de diferencial que hay acá, cualquier transistor agarra, se banca esta tensión 7 volts, no hay más. Y también esta corriente. Yo me elijo un transistor, bueno, y que tenga esa potencia. Si necesito poner un disipador, le pongo un disipador. ¿Se entiende? Y estas fuentes son muy superiores a las comunes, esas que vimos con un simple serie. Fíjense que no es tan complicado. Después vamos a ver, una vez que uno entienda esto, cómo son las fuentes negativas. Yo acá estoy haciendo una tensión así, 8 volts. Si quisiera hacerlo así, el circuito se parece bastante a este. ¿No? Está como un espejo invertido. Acá con un transistor opuesto, que es esto es un NPN. El otro lado le pone un PNP así. Entra así y sería la fuente negativa. Bueno, de este tipo de problemas son incluso hasta final. Si uno resuelve bien esto. Se dan cuenta que no es complicado. Y es como seguir paso a paso. ¿Cómo varía esto? ¿Cómo está variando esto? ¿Qué potencia tengo acá involucrada? ¿Y cuántas puedo multiplicar esa corriente que maneja el cerebro? Para tener una fuente más importante. Bueno, muchachos. Lo que viene es transistor bipolar. Clase próxima haremos... ¿Vieron teoría del transistor bipolar? A no ser que me esté adelantando mucho. Sí, empezamos la semana pasada con ¿Transistor? Ah, Sí, perfecto. con sangre dolce. Bueno, al igual que toda la cuestión esta de práctica, siempre vamos a tomar un modelo para resolver el problema. O sea, vamos a idealizar bastante cómo funciona un transistor, cómo se polariza, y bueno, y los problemas se resolverán con unas reglas que le va a quedar claras. Las reglas eran las reglas de polarización, después vienen en qué zona trabajan, si está saturado, está en zona lineal o está en corte. Esas 3 zonas hay que explicarle bien a ustedes cuáles son. Y después, por ejemplo, una forma de trabajo y todos los problemas míos, el transistor en la mayoría de los casos no está en zona lineal. Zona lineal es como para decir yo hago amplificadores y esas cosas. A mí no me interesa mucho. Me interesa más que ustedes sepan la electrónica de conmutación que se usa en técnicas digitales. El transistor tiene 2 estados. Está cortado o está saturado. Y la zona lineal, que es la transición entre estos 2 estados, es como si no nos quedáramos en zona lineal. Pasamos rápidamente de corte a saturación sin quedarnos en la zona lineal. Eso lo voy a explicar bien porque es más útil para técnicas digitales. Este transistor no trabaja ni en saturación ni corte, trabaja en zona lineal para que valga esto. Ya vamos a ver cuáles son esas zonas, incluso el práctico que se hace
es ver en las características de salida de un transistor, se van a ver todas esas zonas, una vez que uno hace una gráfica. Y otra cosa que quería comentarles es también dentro de lo que es el transistor bipolar, ¿no? Vamos a ver los dos tipos, NPN y PNP, cómo funcionan. Hay un concepto de cómo uno asegura que el transistor está saturado. Normalmente, cuando uno entiende ese concepto y qué condiciones un transistor se satura, los problemas que van a resolver son fáciles, digamos. Y son un poco más complejos y elaborados que los que hay en la plancha. En la plancha son tan elementales como este de Zener que vimos. Los problemas de plancha de Zener, se ve que no hay ninguno de estos. Yo se lo expliqué, pero tiene el concepto básico de cómo es una fuente con Zener. Y yo la amplifiqué con esto, la amplié porque eso es más útil. Incluso ustedes pueden hacer una fuente así. En algunas circunstancias digo, no quiero gastar en X cosa y hago esto, por algunas circunstancias. Aunque ahora son tan tentadores los reguladores integrados, los 78XX para positivo o 79XX, en realidad adentro hay un circuito que desde afuera hacia masa siempre hay camino constante, de tensión constante. Bueno, seguro que hay un Zener o hay un diodo de un transistor que está polarizado en forma directa, digamos, para que se establezca a la salida una tensión constante. Por supuesto son más elaborados en el sentido de que esos 78XX o 79XX no tan solo se conforman en decir voy a sacar una tensión constante, sino que logran mantener una tensión constante realimentando a la entrada una muestra de la salida. Ustedes ya saben que lo van a aprender, o algunos ya lo sabrán, que los sistemas realimentados permiten que un circuito funcione de forma más estable, asegurándose una realimentación negativa. Los 78XX, 79XX son reguladores de tres patas, lineales, no de conmutación, usan esa técnica de realimentación. Uno por ahí se olvida o no hace falta que sepan cómo labura, simplemente se fijan cuáles son los rangos permitidos para su uso y muchas fuentes se solucionan con esos reguladores de tres patas y se olvidan de hacer esto o de calcular nada, ¿no? Conectan un filtro a la entrada, un filtro a la salida y se terminó. Así funcionan las fuentes de tres patitas integrales. Pero de todas formas esto es bueno, es básico, que por ahí hasta uno puede hacer una fuente así porque no necesita hacer otra cosa. Y ya saben cómo hacerlo. Y si por ahí necesitan un transistor de paso, lo pueden hacer. Esa es la idea. Bueno, muchachos, esta clase quedó grabada. Entonces ahí voy a ver yo los presentes y todo lo demás. Y demos por terminada la práctica número 4. Vamos a arrancar con la número 5. Un tema. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos un papel donde pusimos en un calendario cómo era la práctica 1, la práctica 2, que ya las entregaron? Y no definimos la entrega de la práctica 3. ¿Se acuerdan? ¿Me escuchan? Sí, otra vez. Sí, profe. Esa falta de definición, digamos, la vamos a concretar en la clase próxima, donde arrancamos con la práctica. Dicen que no va a ser la práctica 5 programada en la materia porque no podemos hacer laboratorio. Entonces va a ser la práctica de aula. La práctica de aula no va a tener el número 5, tiene otro número. Ya me voy a fijar, la clase próxima nos ponemos todos de acuerdo cuál es. Obviamente va a ser transistor bipolar, pero de aula. Yo les advierto que los problemas que están ahí son bastante simples, a mi entender. No son muy elaborados. Los que uno puede tomar en examen, que normalmente están orientados a corte y saturación, son un poquito, entre comillas, más
más difícil, yo diría que no, porque una vez que ustedes entiendan cómo se satura o corta un transistor, se termina el problema. Pasa a ser algo razonablemente simple. Así que bueno, los espero en la próxima y que tengan suerte en el examen. Supongo que es el miércoles. La comunicación que falta, que yo me comprometí a aclarárselas a ustedes, que no se las aclaro a sangre 8, y ya me comunicaré con ustedes diciendo, mire, este es el correo oficial. Así ustedes hagan con tiempo su correo propio de norma. ¿Ok? Bueno, Ok, profe. Bueno, muchachos, los dejo y espero que, no sé si esto, quisiera sentir un comentario, es que está todo manchada la pantalla esta, la pizarra, si han entendido algo, o les pareció complicado o no. Entendió todo. Un feedback. Cáceres, Facundo. Sí, ¿Pareció? profe. Sí. Lo que explico al último, ¿Cómo? eso, lo que explico al último sí puede ser que está complicado porque todavía no lo terminamos de ver, pero esto más o menos lo voy llevando a esto, a las prácticas Bien, estas. pero vos entendiste el concepto de por qué usar un transistor de paso. Por ahora entendíamos eso. Y no quedarnos Todavía con no. el simple. ¿Se entendió eso? Eso es lo más importante. Después vemos cómo se resuelve. Pero yo te resolví un problema así casi de parcial o de examen. Claro. Este, Sí, adelantándome porque la pretensión es mía es llegar a esto. Pero la forma de razonar sí, una fuente, no lo entendí mucho, pero supongo porque no leí todavía nada. bien, bien, No, bien. Y no sé. aparte, no existe ninguno de Zener todavía. No, Saltar no a decían. esto puede resultar complicado porque uno dice, bueno, el rango de Zener es su potencia máxima y que no entre en el codo y ahí tiene que trabajar. Bueno, entonces, esa exigencia hace que todos los parámetros más que tengan que definir tengan esta técnica, digamos. Calcular su resistencia al límite y ver en qué varía la carga, en dónde está permitida la variación de la carga. Y también la tensión de entrada, si la tensión de entrada normalmente es variable, cosa que parece si sucede, y no fija como vieron que los problemas prácticamente que vimos, fijan la tensión de entrada, me parece medio estúpido en el sentido de la practicidad de uso. Capaz que está todo orientado para tener idea de cómo es el nudo de Kirchhoff, de la primera ley de Kirchhoff, donde está el seno, la carga y la resistencia limitadora, para tener manejo de eso. Pero, digamos, los problemas de Zener espero que se entiendan y cualquier duda, mire, profesor, no entiendo y lo explico perfectamente, no quiero que tengan dudas. Bueno, Bueno, muchachos, profe. los dejo y los espero en la próxima clase con transistor bipolar. Ya, Ah, profe. profe. hasta luego, Muy profe. bien, Ah, profe. Bueno. Profe, que le vaya bien. muy bien. Buenas noches a todos.